Bueno, buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Laura. Buenas Buenas noches. noches, Buenas noches. allá arriba. Y bueno, ¿cómo han pasado la semana? ¿Sí me escuchan? Sí, mucho trabajo. Mm, no, ahorita el trabajo está espantoso y más el tráfico por todos lados. Pero bueno, hace algunos momentos mm, estaba yo tratando de dormir cuando recibí una notificación de que alguien de, pues a lo mejor no lo hizo con malas intenciones, mm, utilizó mis datos para meter un paciente a quirófano, dar una anestesia. Afortunadamente el paciente salió bien. Eh, sí conozco a la persona que dio la anestesia, hizo, hizo recetas, hizo notas, hizo valoraciones, hizo todo eh, bajo mi nombre. Eh, ¿Qué puede traer en consecuencia esto? Si en dado caso de que llegaran a llegar a pasar algo malo sobre el paciente, pues ahí viene el problema y uno sin saber. Eh, Otra de las cosas es la comunicación. Sí me acuerdo que me dijo que iba a meter un paciente, pero no está credencializado en ese hospital. Este, este, este compañero ha trabajado conmigo desde hace como un año y medio, y poco a poco se ha ido separando del trabajo que luego yo le doy. Y yo creo que se le hizo fácil decir, bueno, pues lo pongo a nombre del doctor Constantino y me pagan cada quien. El tema es que lo identificó una anestesióloga que también hemos trabajado juntos y le pidió su nombre. Él dijo que se apellidaba Constantino y le dijo, no, tú no eres el doctor Constantino. Entonces amenazó a este doctor y le dijo, necesito su nombre, por favor. Ya le dijo cómo se llamaba, cuál era su apellido, y levantó un acta administrativa, y si se va a más arriba, pues vamos a tener problemas mayores, porque justamente el hospital me habló para que levantara un acta ante el Ministerio Público. ¿Qué tan válido es o cómo podemos llegar hasta allá? Ahora en la actualidad vemos que muchos de los médicos que antes ejercían o que se hacían pasar por médicos, pues ahora dejan de tener importancia, y pues cada vez hay más filtros para que alguien pueda ejercer la medicina. Aún estamos en pañales porque hay, hay quienes todavía lo hacen a las periferias o incluso en, en zonas rurales. ¿Qué piensas de esto, Laura? Pues que ya todo está muy controlado. De hecho, ya cada médico, cada personal de salud ya tiene su firma electrónica, ya Ujú. tiene, está dado de alta ante el SAT y entonces de alguna manera pues tiene mucha responsabilidad. Y entonces al poner de hecho en la cédula profesional es la responsabilidad de no tanto el número, sino que está avalado el trabajo, de alguna manera la salud del paciente. Y entonces si llega a pasar algo, pues va en contra del quien está firmando, de quien tiene la cédula profesional. Y no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. En el sector público, cuando llevan o van y le presentan una interconsulta o una receta médica, va con nombre completo, es ¿cómo se dice? La indicación completa
con nombre del médico completo, con la especialidad que tenga, firma, sello con cédula profesional. Si no, de alguna manera no se pueden acatar esas indicaciones o no se surte el medicamento que se está solicitando. Y entonces, de alguna manera se incurre en esa responsabilidad. En el sector público también, por ejemplo, ellos tienen que hacer la requisición del medicamento por medio de una receta médica. Si se equivocan en un punto, en un guión, en una coma del medicamento o el gramaje, y con eso ya no se surta el medicamento y por lo tanto caen en responsabilidad también ellos. Es la Sí, experiencia que tengo. sí, de hecho, ahorita, pues yo creo que afortunadamente, qué bueno que pase este tipo de cosas, eh, porque anterior a años o anterior a años muy pasados, yo creo que incluso cuando inició el tema del Internet, de cuando el Internet empezó a ser mm, para todos muy accesible, mm, tanto las autoridades como también la parte mala eh, empezaron a crear estrategias para, mm, para que todo se documente. Ahora, hace semana y media que estuve en Tijuana, ahí mismo nada más teclearon mi número de proveedor, y sale todo mi historial, todo el historial. Saben de qué universidad salí, saben de qué eh, especialidad salí, dónde hice la especialidad, o sea, tienen todos los datos, todos los datos, ¿no? Y hace varios años, pues no había nada de esto, ¿no? Nos pedían nuestra documentación, esa documentación pues tenían que andarla transportando por todos lados, y luego si uno tenía el currículum algo amplio, pues era descargar todas las hojas, incluso hasta pagar equipaje adicional para poder llevar pues un currículum a otra entidad. Afortunadamente ahorita con el internet pues ya es más fácil porque ya todo, quieres quitar una cédula, te metes al Registro Nacional de Profesiones y pones el nombre completo de la persona y te arroja si hay uno, dos, tres personas con el mismo nombre. Y bueno, ahí también tiene la opción de ver de qué universidad fue egresada esa persona. Si uno quiere ver si está uno certificado, alguno eh, de los consejos, pues también en internet está el Consejo Nacional de Acreditación en Medicina y pues sale si está certificado o no o está en trámite. Si tiene una otra especialidad, tiene unos diplomados, pues se puede uno meter en alguna otra plataforma y ahí sale. Ya no es necesario transportar los documentos que se hacían engorrosos, de llevar de un lado a otro. ¿Sí? Ahora simplemente con el hecho de la misma tecnología, pues nos ha facilitado. Ahora con lo de las recetas, más adelante vamos a ver también las recetas. Incluso ya estamos sobre el tiempo, 18 minutos, y vamos a ver una receta. ¿Vale? Bueno, esta receta, esta receta ya realizadas así, pues ya no la reciben tampoco en el sector privado. Ahora ya hay incluso un reglamento donde dice qué es lo que debe de llevar cada uno de los rubros que, que que se requieren para tener una buena receta, incluso hasta el número de folio. Aquí no tiene firma del médico, aquí según el médico es de la UNAM, nada más simplemente por el hecho del logotipo, servicio médico de Pharma, dónde están ubicados, están en Iztapalapa,
la cédula profesional. Si uno teclea la cédula profesional, pues efectivamente es médico el que está realizando esta receta. La fecha, aquí nos falta el nombre del paciente, yo no lo veo, no sé si alguien lo ve. Así es el del paciente y ese es el del médico. En el paciente falta su fecha de nacimiento del paciente, que debe de ir por acá, y la edad. Incluso le están metiendo meses y días. El género también es importante, aquí no está. Eh, Peso y talla, pues muchas veces nada más es para control y los signos vitales y alergias, esto sí es importante. Y bueno, ya después dentro de la prescripción, pues nada más aquí le pones extracción a 1 gramo cada 24 horas, pero no pone ni cómo aplicarla, ni cuándo aplicar, ni de qué forma. Mm, Pues es una receta mal hecha. Y acá vemos mm, que tienen algunos datos, horarios, sus horarios, y pues nada más. Bueno, no trae mucha información, pero la información también que es muy importante dentro de la misma receta, pues está meramente mal realizada. Paracetamol, 500 miligramos tomar, no sé, la letra también debe de ser legible, eso ya también es muy importante, sino que esté hecha a letra de molde. Ahora, también con esto de la tecnología, pues ya requieren que se haga a través de impresión. Mm, Ahora, hay algunas recetas que son del sector público que ya piden, aparte del folio, eh, tienen esta leyenda de que si tienen tachaduras, enmendaduras, correcciones, eh, también no son válidas. Ya no las hacen válidas. Tienen que poner cédula profesional, especialidad, la fecha, el nombre del paciente, domicilio. Incluso en todas las recetas ya piden domicilio del paciente, tipo de medicamento, la presentación, si es ampolleta, si es tabletas, y si es tableta sublingual o es comprimido, dependiendo del tipo de medicamento que, que se está prescribiendo. La cantidad debe de ser con letra, porque muchas veces ponían eh, uno y llegaban a la farmacia y decían, una no me va a alcanzar, pues le ponemos 10, y me aumentaban el cero. Y pues la farmacia expedía lo que decía la receta. Ahora tiene que decir con letra y aparte tiene que tener con número entre paréntesis. La vía de administración, la dosis, frecuencia, tiempo de tratamiento y el diagnóstico, que es importante. Con estos diagnósticos, colocando aquí el diagnóstico, sabremos también, es como un filtro para saber si quien expide la receta tiene conocimiento o no de las enfermedades. No es lo mismo poner aquí una faringoamigdalitis que poner dolor de garganta, o muchas veces le ponen gastritis y tampoco se pone gastritis, puede ser dispepsia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero poner gastritis nada más, entonces estamos eh, poniendo en duda de que sea una receta original. Hay otras recetas que son para meramente los medicamentos controlados, y estos medicamentos controlados aquí no tienen ningún dato del médico. Tienen un folio, igual como todas las recetas deben estar foliadas, deben tener el símbolo de COFEPRIS, el de el escudo mexicano, de la Secretaría de Salud, esos lo tienen, y estas recetas no los expide directamente COFEPRIS, debe de pasar unos varios filtros, entregar varios documentos, incluso se pueden hacer por internet. Antes lo hacíamos como médicos generales, incluso yo tuve la oportunidad de sacarlo como médico general, pero después me llegó un aviso donde tenía yo que actualizar mis recetas para que sean meramente este,
de uso de anestesiología. ¿Vale? Aquí el nombre del paciente, nombre del el CURP del paciente, aquí si no los pide, es así como muy, muy, muy necesario. El domicilio del paciente, el diagnóstico que tiene el paciente, nombre comercial y genérico del medicamento que se va a prescribir, la cantidad, tiene que ser con letra, la presentación, dosificación, número de días de prescripción y días de administración. Estas recetas las ocupamos para prescribir o que se administren principalmente medicamentos opioides o algún otro estupefaciente o medicamentos meramente controlados que son por el uso de anestesiología, terapia intensiva, medicina interna o urgencias. Vienen en tres, la original se queda a la farmacia, una copia se queda para el paciente y otra copia se queda al médico. Este QR, aquí vienen los datos del médico. Si yo pongo mi teléfono y trato de leer el QR, no me lo va a leer, nada más me va a salir ahí una leyenda de que Cofepris y tal. Es para las farmacias como Benavides, farmacias del ahorro o algunas otras farmacias que vendan medicamentos controlados, ellos sí pueden leer qué datos tiene este código tridimensional. Incluso en este mismo código viene todo mi nombre completo, vienen mis cédulas, vienen mi dirección, viene mi RFC, viene, ¿qué más viene? A mi entidad federativa de donde me los expidieron, aunque sean federales, pero vienen de donde fue expedida estas recetas. Y nada más me dan 100 y después puedo volver a gestionar otras 100 eh, recetas directamente a Cofepris. Si yo trato de falsificarla, por cierto, algo muy importante, muy, muy importante, es que aquí, cuando uno prescribe y se surte este medicamento, mm, me llega un correo. Me llega un correo donde este número de código tridimensional se, se cancela. Entonces no puede ser, si va a otra farmacia el paciente, pues ya no lo puede, este, ya no se la pueden, ya no se la puedan surtir. La idea es de que con estas recetas se tengan súper controlados todos los medicamentos opioides. Bueno, no sé si alcancen a ver, este es el, el mensaje que me llega cuando se surte la receta. Esta receta fue surtida mm, el 27 de octubre del 2022 y dice la receta con folio 6 y código bidimensional y me ponen este código que está aquí abajo, M09232 y aquí tengo H152015 S91565, dice ya fue surtida. Datos, fue surtida en una farmacia de La Paz, en la Avenida División del Norte, Colonia Rosedal, fue surtida en Coyoacán. Aquí fue el día 26 del 2022 a las 12 horas del día fue surtida y fue surtida por la paciente Romina Anaya y Brandenstein. Esa fue mm, la paciente. Su domicilio de la paciente es Avenida División del Norte, 3293, edificio C, 102, Colonia Candelaria, y el diagnóstico, dolor postquirúrgico severo, cirugía lumbar, nombre comercial y genérico del medicamento, Graten, ampolletas de 2.5 miligramos sobre 2.5 mililitros, y entre paréntesis pusieron morfina, ámpulas de 2.5 miligramos sobre 2.5 mililitros, con 5 ampolletas.
y también viene que lo surtió, quién lo fabricó, que son de Pisa. ¿Cuántas compraron? Aquí dice que compraron una. La presentación de 2.5 miligramos en 2.5 mililitros. La dosificación, una ampolleta cada 24 horas. Número de días de prescripción, 5 días. Y la vía de administración intravenosa. Eso es lo que se lee, lo que manda la farmacia a la hora de escanear este código este, tridimensional. ¿Cómo ven? Ahora, en Estados Unidos, eh, hace algún tiempo, mm, quise comprar medicamentos. Dije, pues me duele la garganta, tengo un poco de dolor de estómago. Y hay algunas farmacias y lo único que venden es Pepto-Bismol, venden paracetamol, venden aspirina. Para las alergias venden sinaricina o citiricina y ya. Eh, Esomeprazol. Si yo quiero comprar Pemix o quiero comprar Simitaprida o quiero comprar Etoprida, pues no me lo venden en ningún lugar. Me piden una receta muy similar a esta para que me la puedan surtir. La adquisición de antibióticos es meramente más difícil todavía porque allá quien los receta no es el médico familiar, no es el médico general, y tampoco cualquier especialista lo puede surtir, sino que meramente el infectólogo o el internista. Son los dos, o pediatras o infectólogos pediatras. Si alguien está enfermo de la garganta por mucho tiempo o del estómago, dan los primeros fármacos, incluso algunos antisépticos, y después de eso, si no tiene mejoría el paciente, lo tienen que mandar o sacar una consulta con el especialista para que él pueda administrar los medicamentos que requiera el paciente y les dan una receta muy similar a esta y con esta receta acuden a cualquiera de las farmacias autorizadas nada más. E incluso allá les dicen cuáles son las farmacias a las que puedes acudir, las más cercanas. Una, las del mismo hospital. Dos, el Walmart más cercano. Y tres, una farmacia eh, especializada mm, cerca de su área de, ya sea del trabajo o donde vive. Eh, Supongamos que yo que soy de San Lorenzo, Chimalhuacán, si yo me enfermo en la Ciudad de México y voy al médico en el hospital, supongamos Ángeles Metropolitano, y quiero surtir esa receta, y voy a ir a visitar a mi mamá, y dije, mi medicamento, y lo trato de comprar en la colonia Maravillas, pues ya no me la van a expedir. E incluso fuera de la delegación, tampoco me pueden expedir esos medicamentos, porque no pertenecen al área. Y esa es la idea que hay aquí en México, también de que poco a poco se vayan creando esas conductas para que esté aún más todavía eh, pues resguardado el sistema de salud. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo ves, Laura? De hecho, sí, también, inclusive en los mismos antibióticos, Ujú. igual le tienes que dar la original y te dan una copia y ya no puedes volver a surtir el medicamento. Tienes que llevar otra vez otra copia, pues digo, otra original por parte del Así médico. es. Ujú. De hecho, ya en la nueva modalidad que se ha visto es que, por ejemplo, te lo mandan en digital con número de folio y código QR Ujú. y lo tienen y lo escanean en la farmacia y ya cuando lo escanean en la farmacia directamente llega el correo electrónico del médico que ya fue surtido el medicamento. Ujú.
y ya y ya te lo venden, pero como ese código ya fue utilizado, ya no puede ser utilizado otra vez con ese mismo código. Así es. Sí, incluso es lo que poco a poco se ha estado introduciendo a la salud en México. Y bueno, conozco todavía mucho médico que manda a imprimir sus recetas, incluso manda a imprimir algunos, no sé si lo ven, me equivoqué. Se ve más enfrente. No se ¿Qué ve. dice? Mm, mm. ¿No se ve? No, Oh, hay que quitar el fondo, me parece. a ver, déjame quitar el fondo. Ok. ¿Se ve? No. No. Ay, No, no, se sigue viendo el fondo de pantalla de la imagen. ujú. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer con esto? Mm, ¿sí se ve? No se ve. No se ve. ¿Ah? Por WhatsApp. Ahorita se los mando por WhatsApp. Pero bueno, era una receta. Por ahí nos habíamos encontrado. Hay recetas que órdenes también. Por aquí se los voy a ir pasando. De cuándo sí son de lugares que son establecidos y cuándo son de lugares que no están bien establecidos. Y bueno, también la letra, la nomenclatura de las palabras, el tecnicismo, que es muy importante que manejamos, es nos dice si la persona que expidió la receta es meramente confiable o no. Eh, Ana, no sé si estés por ahí todavía. Este es un caso que la vez pasada estábamos revisando. Se trata de una clínica que se llama San Lore. Se llevaba un procedimiento quirúrgico estético de liposucción y lipotransferencia por el doctor Mario Taboada López y su ayudante, la enfermera auxiliar, no me acuerdo su nombre, creo que era Laura, Regina, Génesis y la circulante enfermera, y no contaban con anestesiólogo por ser un procedimiento simple que nada más le daban contorno, donde se requiere solo anestesia local. Dice, pasando la primera hora del procedimiento quirúrgico a una paciente de 23 años, inicia con dolor en boca del estómago y recorre hacia pecho, mandíbula, circulante. La circulante le administra omeprazol intravenoso, una ampolleta de metoclopramida intravenoso, sin respuesta. Continúa la paciente inquieta, con taquicardia y se desvanece a los 5 minutos después de iniciar sus primeros síntomas. Inicia a ponerse de color morada, colocan oxímetro de pulso y no encuentran saturación de oxígeno ni frecuencia cardíaca. La enfermera circulante llama a varios médicos por vía telefónica sin éxito y mientras sale a la calle por falta de señal de la telefonía, ve pasar a un anestesiólogo que era muy conocido del lugar, lo llama para que lo auxilie y apoye al equipo quirúrgico. El anestesiólogo se niega y arrastrando con la voz le dice que se acababa de tomar 2 micheladas. La enfermera auxiliar entra nuevamente a la cliniquita y le dice, eh, anota en su expediente que el anestesiólogo negó la atención y la paciente fallece.
Ese caso lo habíamos visto en la clase pasada. Después las condiciones del quirófano, cómo estaban, o sea, que no eran nada adecuados, ya fueron descritos. Eh, Hay cosas que no deberían de estar en el quirófano, como esa mochila, esos botes de basura, ¿no? Ese tripié que es fabricado yo creo que en alguna herrería, porque tampoco son así. La mesa, lo más probable es que sea muy, muy viejita. No se percibe una máquina de anestesia. El piso es totalmente malo. Este clima tampoco debe de estar. Esa ventana menos. Las paredes, la vez pasada también lo omitimos, pero bueno, ahorita les hacemos referencia. De aquí a aquí se ve una línea y esa línea no debe de estar. Deben de ser meramente redondas, continuas, las paredes. ¿De acuerdo, Laura? Y bueno, íbamos a analizar ese caso. En el caso veíamos la clínica. Una de las compañeras iba a ser la, la persona que era apoderada legal de la clínica y la otra compañera, que tampoco se conectó, iba a ser la que iba a atacar a la clínica, que iba a ser el defensor de la paciente fallecida. Y bueno, dentro del área jurídica, ¿cuáles son los primeros documentos que se tienen que llegar a presentar si en dado caso de que hubiese una demanda? También hay que tener en cuenta que las demandas no se presentan de un día para otro, sino que pueden pasar incluso años, meses, años para poder eh, demandar o levantar una denuncia para ver por qué su familiar falleció y en qué situación. Si fue por imprudencia, si fue alguna negligencia, si fue alguna omisión, y eso pues lo podemos calificar o el marco jurídico lo califica como homicidio. Ya después veríamos las clasificaciones o de acuerdo a sus otros maestros, ellos nos apoyarían en, este, en clasificarlo. Pero bueno, primeramente, para la clínica debe de tener todos los permisos necesarios para poder ejercer como tal. Dentro de ellos, debe de saberse que una clínica es un establecimiento donde se presta servicios servicios médicos o servicios para la atención de salud. Aquí es muy difícil que sea una persona física quien esté a cargo de eh, de este establecimiento. Para eso está la Secretaría de Economía. Ellos dan o hacen, o más bien dan el permiso para que sean como personas morales. Que personas morales, pues vamos a ver que son algunos de los socios, pueden ser dos o más, y ahí vienen también los objetos sociales a qué se va a dedicar el establecimiento. Si puede ser, si es clínica, meramente como clínica debe de funcionar, no debe de funcionar eh, como otra categoría. Hemos visto que en algunos lugares afuera de Ciudad de México, o incluso dentro de Ciudad de México, son estéticas, van, cortan cabello y aparte tienen un establecimiento o un local más al fondo, o un cuarto, o una accesoria, o algún otro compartimento donde hacen de belleza facial. Y si uno se mete o trata de buscar más servicios, tienen consultorios y en la parte de arriba tienen el quirófano y en la parte de más arriba tienen una cocina y a los lados tienen cuartos de habitación. Entonces es todo un desorden. Entonces para eso la Secretaría de Economía dice,
mejor te voy a dar un permiso y necesito que tus objetos sociales sean para qué vas a requerir esta acta. Es un acta con que constitutiva se llama, y puede ser, que eso ya lo vieron creo que en algunos en clases pasadas, de cómo está conformada un acta constitutiva y qué es lo que debe de llevar, que es principalmente persona moral, nombre comercial, los objetos sociales y los socios. Ya no me meto más adentro porque veríamos cada una de las cláusulas, tanto de los socios y las cláusulas de los objetos sociales. Pero en general, los objetos sociales es que es una clínica. ¿Una clínica de qué? Primero, segundo o tercer nivel. Bueno, ya clasificaría como hospital. En dado caso de que el negocio de la clínica vaya mejorando, pues se tiene que cambiar de razón social a una con objetos más ampliados. O se pueden ampliar los objetos, pero pues muchas veces eso es más costoso. E incluso hasta para sacar o meter socios. Después de ahí se tienen que sacar permisos, como el SINARTIS, que la vez pasada lo mencionaban. Aquí viene el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, qué tipo de trámites son los que están autorizando y cómo los van a autorizar. También depende de la Secretaría de Economía. Después hay otro permiso que es el CIABI, que es de competencia de precios. Y también aquí mismo proporcionan el sistema de información arancelaria por vía internet. Supongamos que vamos a abrir una clínica y decimos, voy a abrir mi clínica y la consulta la voy a dar en 3,000 pesos. Pues no, no se puede hacer eso. Ni tampoco voy a decir, voy a abrir una clínica, a lo mejor voy a dar la consulta de especialidad de cardiología en 80 pesos. Tampoco se puede hacer eso, porque ya hay tabuladores. Ahora en día, la misma ley nos marca de cuánto a cuánto es el rango que uno debe de cobrar tanto la consulta como los procedimientos quirúrgicos. Y eso, pues vamos a tenerlo en cuenta en el CIABI. Después está la Dirección General de Normas. En la Dirección General de Normas depende mucho de COFEPRIS también, porque tenemos, de acuerdo a las normas oficiales, cuáles son las que van a regir en nuestro consultorio o en nuestra clínica o en nuestro hospital. Eh, Debemos tener también un registro público del comercio, que efectivamente es con fines lucrativos, y es que es una sociedad anónima o algo mercantil, y tenemos que estar dados de alta en el SAT para el sistema de facturación, y aquí ellos nos van a emitir un RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes. Nos van a dar también una firma electrónica y con eso podemos facturar. El, Tenemos que tener los permisos de alta ante el IMSS, y en el IMSS vamos a tener un registro, el Afore, el Infonavit y los servicios médicos que nos van a proporcionar meramente la persona moral. Tenemos que también estar acreditados con el Registro Único de Personas Acreditadas, que le llaman RUPA, que si no tenemos IMSS, no podemos tener RUPA. Entonces eso es un permiso lleva a otro. Debemos también tener en nuestra clínica o nuestro hospital o nuestro consultorio dado de alta en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Este es muy importante también porque, si recuerdan en el caso, se llama San Lore el hospital, o la clínica donde se atendió la paciente, eh, que desafortunadamente perdió la vida. Pero resulta que los familiares dicen, no, pues vamos a demandar a la clínica San Lore, y en el registro lo buscan, y hay uno que se llama San Lorenzo. Entonces la misma autoridad va a decir, no, pues San Lore, San Lorenzo, pues yo creo que es esa. Y se van sobre una que sí tiene un permiso, y después es un rollo para decir, pues no era esa. Se llama San Lore nada más. Entonces es importantísimo darse de alta en
Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. La COFEPRIS, esto es para los avisos de privacidad, los avisos de funcionalidad, toda la protección contra los riesgos sanitarios, permisos para medicamentos, permisos para qué tipo de atención médica se va a dar, si nada más es de especialidades básicas o altas especialidades, o meramente medicina general con sus auxiliares como nutrición, psicología, odontología, rehabilitación, donde no hacen procedimientos invasivos. Si se hacen procedimientos invasivos, debe de tener también otro tipo de permisos que también meramente COFEPRIS expide. Si uno va a tener transfusiones o va a aplicar transfusión de sangre, también está la norma oficial, deben tener los lineamientos o cumplir con ellos para las transfusiones sanguíneas, igual si van a hacer hemodiálisis, igual si es para tratamientos oncológicos, igual para trasplantes, o sea, todo eso debe de estar regulado con la COFEPRIS. También otro de los permisos, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, esto es para también junto con el IMSS, para ver cuánta gente tiene laborando, desde el director, que es el director comercial, el director general, director médico, los directores de enfermería, de ahí para abajo, hasta el camillero y el de intendencia o el de limpieza, todos deben de estar dados de alta, tanto en la Secretaría del Trabajo, bueno, deben dar aviso a la Secretaría del Trabajo y deben de estar dados de alta en el IMSS. Consejo de Salubridad Pública, meramente la Secretaría de Salud, para decir que, bueno, aquí tengo un hospital y en este hospital pues voy a brindar atención, ya sea de primero, segundo, tercer nivel, o qué tipo de atención es la que estoy este, mm, ofreciendo. Tenemos que también estar dados de alta en el Sistema Nacional de Protección Civil. Estos son muy, pero muy, muy estrictos. Cada determinados metros debe de haber este, una toma para los extintores y aparte qué tipo de extintor debe de haber. Incluso son extintores diferentes los que se utilizan en cocina, que los que se utilizan en quirófano y que los que se utilizan en los pasillos. Entonces también deben de estar dados de alta en el Sistema Nacional de Protección Civil. Y bueno, si vamos a ver que es un hospital meramente privado o una clínica privada, como en el caso que expusimos al principio, deben de estar dados de alta también en la Asociación Nacional de Hospitales Privados. ¿Esto para qué? Porque en algún momento la SINASEAM, que es el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, eh, proporciona si es un hospital meramente confiable o está certificado, y esto lo piden también para cuando reciben seguro de gastos médicos mayores, para cuando reciben eh, pacientes del extranjero, que ya hay otros permisos que se tienen eh, que también solicitar para el que se llama turismo médico, donde cada uno de las personas que laboran ahí, a pesar de ser bilingües, deben de contar con la certificación que les corresponde. Igual el CMFI, que es el de empresa socialmente responsable, ese también es otro permiso que se tiene que realizar para poder ejercer la medicina y poder ampliar con más confianza los servicios o productos que ahí se consumen o se realizan. Y bueno, hasta abajo, en la letra Q, puse las ISO que son permisos también, pero son internacionales, que son de la Organización Internacional y Estandarización de Servicios, y esto es de manera internacional, donde nos dicen qué permisos debe uno o qué lineamientos debe de tener uno en alguna de las clínicas o de cualquier otro, o cualquier empresa
que presente servicios tanto de salud o incluso en alguna de las empresas, y esto es para disminuir los riesgos ante los que laboran ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá, Laura? No sé, solo sé que son muchos, pero muchos permisos. Sí. ¿Y tú crees que nuestra cliniquita que tiene este quirófano lo tenga? Pues a lo mejor y sí unos permisos, pero no todos, ni mucho menos los de Cofepris, Ujú. porque esos son muy cuadrados. Exactamente. De hecho, yo dudo que esta clínica que tiene este quirófano tenga por lo menos un permiso. ¿Por qué? Ujú. Porque en principal el nombre comercial, el nombre comercial no es el adecuado, o sea, no tiene, si es una clínica, tú vas al Hospital Dalinde y después ves que es SADCB, que es una sociedad anónima de capital variable, o puede ser una SRL de CB, o puede ser alguna otra empresa que preste servicios de salud. Entonces, San Lore, como que, pues con el puro nombre, yo dudaría que tuviera también un acta constitutiva con socios y capitalistas en- para ejercer la práctica médica y quirúrgica. Aquí también vamos a ver el tipo de procedimiento que es quirúrgico estético. Este es un procedimiento invasivo, y para procedimientos invasivos, pues donde vamos a tener que dar, donde debería de estar dado de alta. Ujú. Nos vamos a la Comisión Federal de Protección contra los Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, y tú crees que la COFEPRIS te va a acreditar un quirófano así. Pues no. Entonces yo dudo que ahora nuestra apoderada legal que no se conectó, yo creo que nos tuvo miedo, o tuvo miedo de que le cayera todo el peso de la ley. Y bueno, eso es de acuerdo al establecimiento. Ahora veamos ante los recursos humanos los permisos que deben de tener. Debe de haber un reglamento, principalmente en dirección médica, quiénes van a ser la parte directiva, médica directiva, porque el médico no se va a meter a operar, ni tampoco el médico que es general, el director que es médico, tampoco va a dar consulta, sino que va a estar involucrado directamente a lo que le compete su funcionamiento. Por eso debe tener un reglamento. Debe de haber una dirección administrativa, una dirección de enfermería, una dirección de gestión y servicios generales, una dirección general una dirección de área jurídica. No sé por qué se fue así. Debe tener también un área de sistemas, un área de convenios, área de análisis de cuentas y caja, y de aquí para abajo es de acuerdo a los médicos, pero en las áreas, cada una de las áreas debe de tener una persona responsable directamente, de acuerdo a los reglamentos o a las normas oficiales que se presentan en COFEPRIS y en las otras instituciones donde ya mencionamos. El médico tratante, ¿qué debe de pasar? Sí debe de estar dado de alta en la Dirección General de Profesiones, el cirujano principal, todos ellos, el anestesiólogo, debe de tener título o cédula de médico general, título y cédula de especialista, y ahora en día nos piden que sea muy importante el consejo o que esté certificado. Y la certificación se da cada 5 años. Ahora, de los ayudantes, debe de haber uno o dos ayudantes. Ellos deben de ser también médicos, ¿sí? Ya sea en formación o médicos que ya tengan una especialidad para meterse o para realizar, ayudar a hacer este tipo de procedimientos estéticos. La enfermera instrumentista, esta es una especialidad de enfermería, o sea, después de haber pasado por licenciatura y de haber pasado por una especialidad que también dura 2 años, debe de estar acreditada como instrumentista.
La enfermera circulante, ella puede ser una auxiliar o puede ser una enfermera circulante, general, pero que tenga los conocimientos directamente ante la atención de pacientes en quirófano. El camillero también debe de estar siempre presente o a la mano o muy cerca por si se llegara a requerir. Y ahora en día el camillero también debe de contar con el famoso ACLS, BLS, que son dos cursos que se requieren en dado caso de que llegue a presentarse algún problema dentro de un área crítica y ellos también puedan prestar los primeros auxilios. Personal de limpieza también deben de estar acreditados, el personal de dietas, personal de auxiliares y asistentes, personal de vigilancia. Y yo creo que en nuestra clínica que teníamos ahí en el caso, pues dudo que tenga todo ese tipo de permisos y el personal también. ¿Alguna pregunta? Y bueno, vamos a pasar al área del expediente clínico. Hay expedientes clínicos que son muy básicos, que son así meramente para un procedimiento corto, un ambulatorio, e incluso para poder sacar una uña o tener alguna cirugía que no sea muy invasiva, eh, debe de tener un expediente como tal. Hay expedientes que ya son un poco más complejos porque pues necesitan, de acuerdo a cada una de las especialidades, tener un consentimiento informado para realizar procedimientos avanzados, incluso para los intervencionismos. Pero un expediente clínico básico, pues debe tener lo siguiente: una hoja frontal, donde en esa hoja frontal vienen los datos generales de cada uno bueno, del paciente como tal y de la clínica. Viene también, debe estar foliado, fechado, debe tener un número de serie, un número de registro, incluso lo manejan como folio, como un número de siniestro, que es consecutivo y no se tienen que repetir por ningún motivo con otro expediente, ni tampoco luego dicen es que es un expediente que es para niños y otro expediente que es con adultos y al último terminan con la misma numeración. No, esto debe de ser consecutivo y debe de ser resguardado también. Debe tener una hoja de evolución, una hoja de indicaciones, una historia clínica, un consentimiento informado hospitalario, uno de cirugía principal, uno de procedimientos varios, este es para los catéteres o para las ondas, un consentimiento informado para anestesiología. Deben de incluir todos los estudios de laboratorio que se realicen al paciente, deben de estar ahí en la, mm, en el expediente, todos los estudios de imagen, debe de haber una nota preoperatoria con su valoración, una nota transoperatoria y postoperatoria, una nota de egreso, las hojas de enfermería, la valoración preoperatoria y algunas valoraciones auxiliares, como es en el caso de los pacientes que tienen enfermedades crónicas o crónico-degenerativas, que deben de llevar valoración por un médico internista, un cardiólogo o quien lo requiera. ¿Alguna pregunta? Y bueno, en esta foto les presento un quirófano que a lo mejor no es tan bueno, pero tampoco es malo, tiene lo básico, tiene lo que se requiere para un procedimiento menor, a lo mejor un procedimiento como el de nuestro caso clínico, donde está lo más básico. Una cama, que es de uso meramente quirúrgico, su máquina de anestesia, sus lámparas, que estas deben de ser de techo, sus mesas de mayos o mesa de riñón, las puertas como deben de ser también, su reloj, el aire acondicionado debe de estar empotrado, debe de estar dentro de algunas de las
de las paredes, y también aquí si vemos una zona de extracción de gases. Entonces, este es un quirófano meramente básico. Si nosotros queremos un quirófano ya más avanzado, bueno, aquí vemos el tripié. Este tripié pues es de uso clínico, tiene sus rueditas, está cromado, eh, no debe de pintarse porque guarda muchas bacterias o algunos eh, virus o algún otro agente que pueda llegar a causar mayor o gravedad a los pacientes, ¿no? O un riesgo. Deben tener sus conectores deben estar pegados cerca del piso. Algunos lo tienen a la mitad, pero hay medidas donde deben estar los conectores. Deben tener también auxiliares de gases o incluso esto es para regular la temperatura de, de la, del área quirúrgica. El piso debe de ser de un solo, eh, como llaman, un solo piso, una sola pieza. No debe tener cuadros, no debe de tener hoyos, no debe tener absolutamente ningún, eh, ningún lugar donde nos comprometa o comprometa al paciente como tal. Incluso algunos hospitales tienen dentro de su área quirúrgica un respirador o una salida de los gases anestésicos que se van directamente hacia, hacia el exterior. ¿Sí? Y hay hospitales como el que sigue, donde aquí recircula, pero también tenemos los pisos son meramente antiderrapantes y que no traducen la electricidad y bueno, algunos otros equipos. Aquí estamos viendo un robot para un procedimiento quirúrgico, ya con máquinas un poco más sofisticadas, una máquina de anestesia de última generación, sus bombas de infusión, los tripiés que también ya tienen su función como tal, eh, las lámparas de que están empotradas, que también ya se pueden mover de acuerdo a a como el cirujano lo ordene. Incluso mueve la cabeza, se pone una diadema, incluso mueve la cabeza y la misma lámpara va guiando al lugar o sitio quirúrgico donde está realizando la intervención quirúrgica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no. No, muchas gracias. Bueno, pues, ¿cómo ven si le dejamos ahí un ratito? Eh, Tengo una cirugía yo ahorita a las 9 de la noche, entonces tengo que desplazarme. Eh, ¿Continuamos en algún otro momento, Laura? Ana, Sí, está bien. ¿sí? Está bien, llevamos una hora, nos faltarían más horas, ¿no? Ajá. Ok. ¿Para cuándo sería? ¿Para el sábado? ¿Continuamos? No, es el domingo, ¿no? Sí, el domingo, el sábado, ya nada más pónganse de acuerdo. Para reponer la otra clase. Ya se repone la otra clase, o damos un poco más ampliado el sistema de salud, los permisos, ponemos algunos otros casos. De hecho, traigo un caso súper bueno. Eh, Vamos a repasarlo rápidamente. Esta es una hoja que emite la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED. A quién va dirigido la institución, a quién va dirigido, a qué servicio, los domicilios, los teléfonos de contactos. Y bueno, yo creo que se los voy a pasar para que lo lean y después lo podemos hacer el análisis. ¿Vale?
Te voy a pasar por el chat. ¿Cómo ves, la? Para que lo vayamos analizando. Sí, para que lo vayan analizando, lo van Sí. leyendo y nos den. Y bueno, este está súper bueno. Es un caso de, supuestamente de negligencia médica, pero poco a poco que vayan adentrándose en el tema, pues van a ver si sí o no era negligencia médica. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas, No, muchas gracias. Laura? No, por el momento no. Pero sí, me imagino que leyendo el caso nos van a surgir muchas dudas. Vamos a analizar este caso y todavía nos falta analizar el otro caso, ¿no? Sí, el otro caso lo vamos a analizar bien. Ajá. Es, es corto, es un caso muy corto. Ese no era tanto para analizarlo, sino que ahí tenemos que ver en nuestra defensora y Todas las irregularidades, ¿no? ajá, todas las irregularidades que hay de acuerdo a las leyes y reglamentos que hay. Ujú, a los permisos. Y también, bueno, ahí cómo vamos a... una de tus compañeras, no me acuerdo quién era, dijo que ella era la que iba a levantar la demanda en contra de los médicos o de todos los involucrados y del hospital la o clínica. Y la otra compañera pues iba a ser la apoderada legal de la clínica. Gaby es el agente del Ministerio Público. Ujú, Y Ale me parece que era ¿cómo se llama? Del abogado de la defensa de la clínica. ujú, Y yo creo que era perito. Entonces vamos a ver qué pasa en la siguiente clase, analizando bien la ujú, clase y pues ya encontramos de alguna manera todo lo que debería tener ujú. y no tenemos ninguna otra información sobre la clínica, como de alguna manera defenderla o Mm, irla más. Pues de hecho con eso mismo se puede defender a la clínica. O sea, con esta información que tú tienes, puedes defender a tu clínica si tú fueras la apoderada legal. Pero si te vas por el otro lado, aquí ya depende mucho de la estrategia de cómo quieras, mm, ahora sí, pelear la situación de la paciente. Puedes hacer de que todos se vayan bueno, no se pueden ir a la cárcel, pero sí pueden tener sus sanciones muy grandes o pueden tener sanciones pues leves o simplemente salir bien sin ningún problema y el problema pues que fue de la muerte quedar pues no impune pero sin tener que llegar a, a lastimar a los involucrados. Está interesante, ¿no? Sí, A ver pero es cómo. un hecho que sí es homicidio. ¿Mm? Sí es homicidio. Pues yo creo que sí, yo creo que sí, no, y deja de eso también imprudencia, y también qué tipo de homicidio estaría calificado. Ya de acuerdo a las clases anteriores, ¿cómo clasificarías ese tipo de homicidio? Ujú, Delito, bueno, yo lo clasificaría delito culposo, ujú. pero bueno, ya le investigo toda la clasificación del delito. Bueno, y vamos a ver también por qué, de acuerdo a la defensa de la clínica, eh, por lo menos, por lo menos debe de tener consentimiento informado, por lo menos.
Ujú. Y ahora si está confiándole su vida al médico y si no lo investigo y aún así, o investigándolo y aún así dijo, pues sí me opero con él, ¿cómo podemos salvar también esa parte? ¿No otra vez? ¿Mm? Lo último que dijo, no lo capté. Haz de cuenta que tú eres la apoderada legal y bueno, por lo menos debe de tener un consentimiento informado ese expediente o porque si hay expediente, ahí dice que la enfermera auxiliar va y en el expediente eh, escribe que negó la atención el anestesiólogo que pasaba por ahí. Entonces, por lo menos hay un expediente. Necesitaríamos ver, ahora sí, con lo poco que tienen, de acuerdo con lo que les di del expediente mínimo, o sea, el básico, con lo que cuente esta cliniquita, ¿cómo podría defenderse ante esta situación? Échate o ve la parte acerca de las conciliaciones y ahí es donde podemos a lo mejor sacar algo. ¿Cómo ves? Las conciliaciones. Ajá. Sí, porque aquí solamente sale el problema por una conciliación. Porque recuerda que en casi la mayoría de pacientes, bueno, la mayoría de familiares de los que perdieron a su paciente, la mayoría se va ante la CONAMED. Muchos sí se van ante el Ministerio Público, ahí es un poco más difícil, ¿no? Porque se tiene que reclasificar todo, ¿no? Pero la mayoría se va hacia CONAMED. Y vamos a ver entonces, lo bueno que es, qué bueno que lo preguntaste, porque aquí supongamos que hicieron la demanda o la denuncia hacia CONAMED. ¿Y qué pasaría si lo hubieran hecho hacia el Ministerio Público? Generalmente en la CONAMED hay una conciliación. Exacto, Ante el Ministerio Público se sigue por oficio claro. y, y como es pues de alguna manera es un caso médico legal, es un homicidio, pues Ujú, sí se requiere de una sanción ujú. de tipo penal. Pero en algún momento estaban platicando de los criterios de oportunidad. Dependería de mucho mm, de los argumentos que tenga el abogado de la defensa. Así es. Ujú. Pero lo describimos la próxima, ¿vale? Sí, ya más o menos por dónde, ya sé por dónde ir. Es que sí salen sin problemas. Sí, sí, más o menos. Pinche Jesús. Pero bueno, nos estamos viendo. Gracias, Laura. Gracias, Ana. Gracias a Magister. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós.